Miren, ¿se acuerdan de aquellas declaraciones de los jueces fachas con toga vienen a por nosotros? Pedro Sánchez diciendo, hay laufer, lo vemos venir por todas partes. No me extraña que lo vieran venir. Bien. Vamos a ver primero lo que decía Félix Bolaños, culpando a los jueces de las investigaciones por corrupción, totalmente ciertas, totalmente confirmadas, ya directamente con un secretario de organización del PSOE metido en prisión, en Soto del Real. Bueno, vamos a escuchar lo que dice y les explico el último descubrimiento en torno a la trama. El presidente de la Audiencia Nacional, sí, repito, el presidente de la Audiencia Nacional, un magistrado, el magistrado Navarro, resulta que trasladaba información privilegiada y se la daba a Ábalos para que se la comunicara a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez contestaba. ¿Pero qué es esto? En qué se fundamenta y en qué se sustenta alguna de las afirmaciones de ese auto del Tribunal Supremo, porque realmente no existe ninguna base probatoria, ninguna prueba, ninguna evidencia que acredite lo que ahí se dice. Bueno, lo acaban de escuchar, ¿verdad? Bien, pues eso es la paranoia y ahora les presento la realidad. Esta información publicada por el diario El Mundo es de una gravedad brutal. Hasta ahora teníamos cargos impresentables como el presidente del Tribunal Constitucional haciendo lo que le mandan, Cándido Conde Pumpido, teníamos cargos que directamente están a un paso del procesamiento judicial, va a ser procesado, el fiscal general Álvaro García Ortiz, teníamos exmagistrados, Sáenz de Tejada, que pasaban información para ir contra determinados jueces como la juez Viedma y se la pasaba a la cloaca porque la juez Viedma había cometido el enorme pecado de investigar el enchufe brutal, descarado y obsceno del hermano del presidente del gobierno. Pero es que ahora tenemos el de un magistrado que está en activo. ¿Vale? El magistrado se llama Navarro, presidente de la Audiencia Nacional. Y los mensajes que ven aquí, que han sido confirmados directamente por él, al diario El Mundo, ha dicho sí, efectivamente, esos mensajes reenviados por Ábalos eran míos. Muy bien, pues los mensajes se los leo, reenviados por Ábalos a un tal Pedro Sánchez, el hombre que asegura que no se enteraba de nada y está en todos los chats. En los del rescate con Ábalos, estaba. En los de la entrada de Delcy Rodríguez con Ábalos, estaba. Y ahora sabemos que estaba también en el intercambio de información con el presidente de la Audiencia Nacional. Buenas tardes, José Luis. Qué cercanía, qué amistad. Oye, nos deja muy tranquilos a los que pensamos que la justicia tiene que ser neutral. A los efectos que procedan, sí, los delictivos, en la segunda quincena de septiembre se notificará la sentencia absolviendo a Trapero. Aquí te dejo, eres el primero en saber que lo hemos absuelto. Celébralo porque lo necesitáis y forma parte de vuestros pactos para gobernar. Muy bien. Mientras tanto, no puede ser público. No, yo te lo filtro. Sé que no se puede hacer público, lo sé perfectamente, pero allá que te va. Ya me lo pagarás tú como tú quieras, porque esta es una gran pregunta. ¿Por qué hacía esto el presidente de la Audiencia Nacional? ¿O cuántas cosas ha hecho y cómo se las han pagado? Muy bien. Del presidente de la Audiencia, por si había alguna duda, se lo explica Ábalos a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, ok. Responde una persona que no está al corriente de estas cosas con un ok. Les recuerdo que a lo de Delcy Rodríguez a la entrada respondió con un bien. Lo que quiere decir que tenían conversaciones más que habituales sobre todo lo que implicaba una trama y lo que implica una cloaca. Muy bien. Buenas tardes, José Luis. La prensa ya tiene el olfato de la sentencia de Trapero y la publican en cualquier momento la absolución para que lo manejéis. Se lo vuelve a reenviar para que lo manejéis. Vuelve a decir Ábalos, del presidente de la Audiencia, por si había alguna duda. Mañana se notifica el fallo, déjenme que me centre en esto, para que lo manejéis, ¿vale? En plural. No es para Ábalos, para que lo manejéis el gobierno, para que lo manejéis. Pero exactamente hasta dónde ha cuajado la cloaca. ¿De qué estamos hablando? Vamos a ver, el presidente de la Audiencia Nacional, que era decisivo para una serie de sentencias que afectaban al separatismo, ¿solamente ha contribuido en chivarles el resultado? ¿Su influencia ha ido más allá y se ha trasladado a los fallos? ¿Hasta qué nivel de penetración de la cloaca tenemos que aguantar para que alguien se dé cuenta de que la corrupción es el gobierno en sí y la corrupción es Pedro Sánchez en sí? ¿Por qué? Porque él ha instaurado un sistema que pisotea sistemáticamente el Estado de Derecho. Esta es la historia. Porque no tiene ningún freno, porque no tiene ninguna separación entre su patrimonio privado y el público. Porque si tiene que regalarle una sede de la OMT a Zurab Pololikashvili, se la regala para que haga negocios su mujer. Porque si tiene que hacer un rescate porque lo está negociando su mujer, pues hacemos un rescate. Porque si tiene que cerrar el grifo de los contratos de mascarillas para que solo entren los de la trama, pues lo cerramos. Porque si hay que conseguir ir a por determinado gobierno regional restringiendo la llegada del ejército después de una inundación,
pues oye, si quieren ayuda que nos la pidan, ¿verdad? Esto es el sanchismo, esto es el sanchismo. Tendremos que seguir muy atentos a este tema, porque esto es de un calado brutal, de una gravedad absoluta. Repito, el presidente de la Audiencia Nacional en connivencia y pasando mensajes. Y se lo repito, esto aparece así, pero es que el mundo ha llamado al magistrado Navarro y el magistrado Navarro ha dicho sí, sí, esos mensajes son míos. Ahí queda eso. Si nos atenemos a lo que dice el informe de la UCO, que insisto, es un informe de la UCO, que tendrá que verse sustanciado por parte de los tribunales, no hay ninguna derivación, ningún señalamiento de una supuesta financiación irregular del Partido Socialista. Bueno, eso lo dirá él, porque en los informes de la UCO y en los escritos que está trasladando Leopoldo Puente aparece permanentemente carga probatoria indiciaria sobre financiación ilegal. Pero juzguen ustedes. Vamos a ver, dice la UCO, literalmente, frase literal, el motivo real por el que decidieron apartar a José Luis Ábalos no fue otro que el hecho de que habían observado que se llevaba demasiado, y dice literalmente, a espaldas del partido. Bien, otro momento, descrito literalmente de Leopoldo Puente, el magistrado instructor en el Tribunal Supremo del caso Koldo, PSOE, Santos Cerdán, llámenle ustedes como quieran. Lo que queda claro era la estructura de control y de poder por parte de Santos Cerdán, que decidía, y de hecho contactaba con las empresas, y decidía quién se llevaba cuánto y qué dentro de esa trama. Vale, si unos lo hacían a espaldas del partido, otros que lo hacían delante del partido, ¿verdad? Vale. Y el motivo fue quitar a Ábalos porque se llevaba demasiado y dejaba poco para el partido. ¿Cómo le llamamos, señor Sánchez? ¿No le llamamos financiación ilegal? Bien, pues amén de todo esto, resulta que está aquí Miguel Ángel Pérez. Miguel Ángel, bienvenido. Raúl Vilas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues directamente información obtenida de fuentes jurídicas, se lo digo tal cual, el Supremo considera que lo que hemos visto hasta ahora es la antesala de un auto en el que se va a ir por la financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español. Entiendo que no lo reconozcan porque no es ni socialista, ni obrero, ni español, ni es un partido, es una secta. Con lo cual no me extraña que no se identifiquen. Pero Miguel Ángel, ¿van o no van a por la financiación ilegal del Partido Socialista? Hay un convencimiento absoluto en el Tribunal Supremo de que ese va a ser el siguiente paso. Y de hecho, pues hay una serie de citaciones de empresarios en estos días. No se descarta que vaya a haber también imputaciones como personas jurídicas de esas empresas, que son las señaladas en el informe de la UCO, y por supuesto esto, lo que estábamos hablando y lo que publicamos en Libertad Digital, es la antesala de la imputación del Partido Socialista Obrero Español por financiación ilegal. Y obviamente no solamente hay que recurrir al último auto de ingreso en prisión de Santos Cerdán, donde Leopoldo Puente habla de personas físicas o jurídicas implicadas que todavía no han salido a relucir, es que ya en el informe de la UCO hay indicios suficientes donde hay mensajes de entre Koldo, Santos Cerdán y Ábalos, donde hablan de esto es para el partido, esto es donación para el partido, si no sale esta adjudicación el principal perjudicado va a ser el partido. Es decir, indicios hay suficientes, obviamente es un tema muy sensible, se está recabando todos los indicios que se pueda para luego dar el paso. Raúl, si se va por la financiación ilegal del Partido Socialista y tienen un exsecretario de organización, que era secretario de organización cuando lo hacía, en prisión, otro imputado por 4 delitos. En el último informe de la UCO aparece Ana María Fuentes como la gestora que iba a reclamar el impuesto al jefe de carreteras, al director general de carreteras, que venía de tratar con las empresas de la trama. Si ahora resulta que la nueva secretaria de organización que se coge es Rebeca Torró, que viene de certificar contratos por valor de 7 millones con uno de los principales empresarios de la trama. ¿Sánchez no está? Hombre, que era Sánchez, era de Vox, era del PP, que era Sánchez. Es evidente que no es que no haya indicios, es que todo lo que sabemos es un indicio que conduce a lo mismo. Y es a que no se puede disociar, como pretende desde Moncloa, la propaganda de Moncloa, la trama corrupta de la trama política. O sea, no hay unos corruptos que se aprovecharan de estar en el poder al lado de Sánchez. No, esa trama corrupta trabajaba para consolidar el poder de Sánchez. Y eso es muy importante, por ejemplo, como Arnaldo Otegi confirmó ayer, que el que intermedió fue entre Bildu y el PSOE, y anteriormente, ya para la moción de censura entre el PSOE y el PNV, fue el mismo empresario que también está en la trama de las mordidas. Santos Cerdán ha declarado en el Supremo que él dirigía las obras
en función de los intereses electorales del partido. Quiero decir que si queríamos subir votos en Sevilla, pues vamos a hacer esta obra aquí, que si nos interesaba más llevarlas a Cataluña, tal. Es que hay una cosa muy obvia, que pinta un secretario de organización del PSOE coordinando obras del gobierno. O sea, ¿qué son las obras? Pagos, ¿no? Lo único, o sea, que hay financiación ilegal, yo creo que es una obviedad, falta aprobarla. Pero vamos, todo conduce ahí, porque lo que estamos viendo no es que unos aprovechateguis se aprimasen al poder para sacar tajada, no. Es que una estructura, una organización criminal trabajaba, por un lado, para enriquecerse, pero por otro lado, para consolidar ese poder, que es lo que les permite enriquecerse, y desde antes de la llegada de Sánchez al gobierno. O sea, si ya manipularon las primarias del Partido Socialista, si estos lo tenían muy claro, que había que situar a Sánchez en el poder para trincar, y han trabajado para eso. Venga, vamos con la división del bulo. Empezamos por Pilar Alegría. Las cuentas del Partido Socialista dan reflejo fiel de las cuentas. Y tanto el Tribunal de Cuentas ha determinado que esas cuentas no tienen ninguna tacha y, por tanto, están certificadas. Y a partir de ahí vamos a hacer una segunda auditoría para conseguir ese tercer chequeo. Por tanto, no hay ningún indicio que apunte hacia esa dirección. Tiene un pequeño problema, y es que el Supremo y la UCO consideran exactamente lo contrario, piensan exactamente lo contrario. Pero vamos, de todas formas, si quieren ustedes hacer una auditoría en su casa, contraten al PSOE, porque en la primera auditoría, en la del Ministerio de Transportes, no detectaron a Jessica, no detectaron a Claudia Montes, no detectaron los amaños de obras públicas, no detectaron nada extraño en Adif, no detectaron las conversaciones de la trama con Isabel Pardo de Vera. Así que, oye, si les han pillado en algo, contraten ustedes una auditoría del PSOE, porque seguro que dice que no hay nada de nada. Venga, seguimos con la división del bulo. En ninguna de las líneas de esos 490 folios de informe de la UCO, en ninguna hay ningún indicio de una posible financiación irregular del Partido Socialista, en ninguna. Con dos narices. Venga, el último de la división del bulo. No hay ningún indicio que apunte a la financiación irregular del Partido Socialista. El Partido Socialista en los últimos años ha tomado medidas para reforzar los controles y desde luego va a seguir tomando acciones. Yo confío plenamente. Bueno, pues nada, no hay indicios, les presento a la señora Indicios. Hola, bienvenido, aquí están los indicios. Muy bien, de estos hay en 490 páginas del informe de la UCO, los que ustedes se puedan imaginar, pero bueno, vamos con un extractito pequeño. Unas semanas después, dice la UCO, por lo visto, claro, como debe ser Satán para el Partido Socialista, unas semanas después de la reunión entre Koldo y Santos Cerdán, Koldo escribió a Javier Herrero. Javier Herrero era el responsable, el director general de carreteras, ¿vale? El encargado, porque ese era el encargo que tenía, de que determinadas obras acabaran en determinadas empresas, para avisarle de que le habían pedido su teléfono desde la gerencia del Partido Socialista, asumida por Ana María Fuentes. Por cierto, Ana María Fuentes acaba de ser aupada y respaldada personalmente por Pedro Sánchez. Ahora ha entrado Rebeca Torró, la de los contratos entregados para Levantina, que estaba en la trama. Pero es que previamente, en ese equipo A que hizo de una supuesta Secretaría de Organización para sustituir a Santos Cerdán, una de las 4 personas era Ana María Fuentes, la gerente. ¿Y para qué le llamó al que tenía el trato directo con la adjudicación de las obras? Muy bien. Ana María Fuentes, a iniciativa de Santos unos meses antes, ya que, según creía, le iban a pedir el impuesto. Y lo pone directamente entre comillas. ¿Qué era el impuesto? Arracatraca. ¿Que has pasado la boina? No te pienses que te la vas a quedar tú, que la boina es para quien es. Y les repito, pasaba a cobrar el impuesto y era la gerente del PSOE. Ejercicio de agudeza visual. Si te llama el gerente del PSOE es porque el dinero va para el PSOE. Complicada respuesta, ¿eh? Venga, esto hasta un comunista lo responde. Unas horas más tarde, Koldo le preguntó a Javier Herrero, el que adjudicaba las obras, si ya le habían llamado desde gerencia, los que lo cobraban. A lo que el entonces director general de carreteras contestó diciendo que le habían enviado un formulario, pero no le había especificado la cuantía. O sea, prepárate que debían pasar la boina, pero varias veces. El impuesto se debió convertir, claro, como esta gente tiene esta teoría fiscal, el impuesto es un no acabar. Claro, se infiere que desde la gerencia del PSOE se le pidió a Javier Herrero que realizase algún tipo de aportación económica. Señor Bolaños, ¿usted lee? ¿Usted lee? ¿Sabe leer? ¿Esto es o no es un indicio de que la gerencia del PSOE cobraba de las obras? Porque lo pone literal y textualmente. O sea, una cosa es que se cachondeen de nosotros, de todos los votantes, que nos saquen a impuestos. Otra cosa es que nos tomen por tan imbéciles que no entraríamos ni a Juventudes del Partido Socialista.
O sea, por amor de Dios, que lo pone literalmente. Se infiere que desde la gerencia del PSOE se le pidió a Javier Herrero que realizase algún tipo de aportación económica. ¿Cómo se le llama a la aportación económica a un partido procedente de unas obras amañadas? ¿Quizás es financiación ilegal? No sé, se me ocurre. No sé si me está escuchando Luis María Pardo ya. Luis María, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Todo Pues, bien? Yo un poquito encendido, a ver si te... Porque me imagino que con lo que acabas de ver, oye, te traslado la pregunta directamente. Tenemos a toda la división del bulo, evidentemente ellos, al pseudo partido, lo tenemos diciendo que no hay indicios de financiación ilegal en el Partido Socialista. No sé, yo acabo de leer un extracto que no ocuparía ni uno de los folios de los 490 del último informe, que solo es el último. ¿Exactamente cuántas toneladas de indicios hay de financiación ilegal del PSOE? Yo creo que cientos, pero además, fíjate, Sánchez lo que está haciendo es rodearse en la nueva cúpula de aquellos que se encuentran manchados de la vieja. ¿Por qué? Porque yo ya empiezo a pensar que este hombre tiene síndrome o algo que necesita, de alguna manera, decir, atención a lo que hacéis porque todos estáis manchados. Y entonces, si caigo yo, vais a caer todos conmigo. Por tanto, yo creo que los indicios de la Unidad Central Operativa, los que vamos a saber ya en los próximos días, en las próximas semanas, van a apuntalar esa posible financiación irregular del Partido Socialista, y lo único que está haciendo Pedro Sánchez con ese nuevo Congreso y esa nueva determinación de poner a esas nuevas personas es asegurarse de que no pueda caer él, porque si cae él, van a caer todos detrás de él. Pues no puedo estar más de acuerdo contigo, Luis María. O sea, el primero que se encargó de la pasta en el partido era Ábalos. Es que omito comentarios. El siguiente que se encargó de la pasta era Santos Cerdán, omito comentarios. La siguiente que se encargó, hay una especie de equipo Ja, que era Ana María Fuentes, resulta que era la que cobraba el impuestazo por las obras. La siguiente que han puesto, Rebeca Torró, la valenciana, resulta que viene de adjudicar contratos a Levantina, a José Ruz, al que aparece mezclado por todas partes en los contratos de la trama, que por cierto, aparece mezclado con los contratos de la trama, y hay uno que apareció en uno de los primeros informes de la UCO, que es un contrato de la Agencia Tributaria Canaria bajo concesión de Ángel Víctor Ángel Torres. Lo digo para que no se nos escape aquí ninguno. Bueno, y aparte, Antonio Hernando y Pepiño Blanco. Otros. Porque, claro, esa es la cosa. Pero además, Pepiño Blanco y Antonio Hernando, que es que tiene narices el asunto, que hayan aparecido ahora y que digamos que vuelve a tener un poco el control de esa Secretaría de Organización. Es decir, que barren para casa y que todo va a quedar en casa. Lo que estamos es a las puertas de esa financiación irregular que el magistrado instructor ya anunciaba en el auto de prisión de Santos Cerdán. Es decir, que no era descartable el que pudiera haber unas personas jurídicas o unas personas físicas, o digo más, autoridades todavía a cargo del Estado, que pudieran venir en las próximas semanas, en los próximos meses. Yo es que no tengo ninguna duda de que al final se había montado una estructura, tú lo has definido muy bien, Carlos, criminal, pero que es anterior. Es decir, no es que esta gente una vez llegado dijo, bueno, a ver qué nos podemos llevar. No. Es que ya estaba conformada de manera anterior para en el momento en el cual accedieran al poder, pues ponerse como hicieron al mes siguiente a adjudicar unos determinados contratos, y para lo que yo pienso es para esa financiación. Además, Carmen Pano, con esas bolsas de basura, certifica que la entrada de dinero en la sede del Partido Socialista era algo, cuanto menos, que se realizaba y que nadie lo denunciaba. Luis María, era tan previo que de hecho la misma trama aparece con unas trazas muy llamativas de relación con Bildu, de relación con PNV, de relación con Junts, que casualmente fueron los apoyos. Es decir, aquí lo de la compra de votos y lo de la compra de apoyos, por lo visto lo llevaron a la máxima expresión. Era compra, pero compra con nuestro dinero, y compra con nuestro dinero en obras públicas para bolsillos. ¿O es que la relación de Anchón Alonso se nos va a olvidar, la relación empresarial con Santos Cerdán? Y Anchón Alonso era el amigo íntimo de un tal Otegi. Es que es surrealista el tema, ¿eh? El papelón que están haciendo el PNV, Bildu, Junts, es bueno, para enmarcarlo, ¿no? Con esa noticia que hemos conocido también de que el presidente de la Audiencia Nacional dice que le manda un mensajito al que era el jefe del Partido Socialista, le dice manejar la situación, pero bueno, Oye, ¿pero ¿dónde estamos llegando? Déjame que te pregunte por eso, porque lo hemos tratado en otro bloque, pero quiero tu valoración. Se ha encargado una reforma de la justicia para anular la justicia. En esa anulación de la justicia va un ataque directo a los jueces, mezclándolo con cosas que no son jueces, para devaluarlo.
aparece un control de la instrucción quitándosela a jueces independientes para dárselo a fiscales, pero aparece una perla que es directamente anularos a vosotros. O sea, tú eres el responsable de Justicia Europa como acusación popular y habéis levantado infinidad de casos de corrupción. Os quieren anular. ¿Qué cuerpo se te queda cuando sabes que un presidente de la Audiencia Nacional, que por cierto ha estado hasta antes de ayer como presidente de la Audiencia Nacional, el magistrado Navarro, se dedicaba a pasar información secreta y anticipada y privilegiada al gobierno? Repito, un presidente de la Audiencia Nacional. ¿Qué tenemos que pensar a partir de ese momento? ¿Que la relación entre ellos finalizaba en te mando mensajes para que tú lo manejes como te interese? ¿O ha habido más relaciones? Porque ya no sé qué pensar aquí. Además, el presidente de la Audiencia Nacional es de hace 11 años, hasta marzo del 2025. Hasta marzo del 25. Se me quedó el cuerpo helado. Y como tú sabes muy bien la trama de la organización del turismo, ¿no? Y de esos vuelos que se hacían, que investiguen un poco a quién llevó el señor Ábalos y a quién iba de acompañante, que me parece que estaba también este hombre, el presidente de la Audiencia Nacional, Sí, en uno de esos viajes que se hicieron, porque claro, uno empieza ya a ese puzzle que hemos hablado Carlos, tú y yo y Miguel Ángel muchas veces, a ver todas las piezas del puzzle, y la verdad es que uno se queda helado, ¿no? Porque dices, hombre, el presidente de la Audiencia Nacional es un cargo que es elegido por el Consejo General del Poder Judicial, pero hombre, es usted el presidente de la Audiencia Nacional. ¿Qué hace usted enviándole un mensaje al jefe del Partido Socialista en aquel momento, José Luis Ábalos Meco, diciéndole Luis María, que en septiembre se iba a pronunciar el tribunal con una sentencia absolutoria que nadie sabía, porque nadie la sabía, adelantando un secreto que por razón del cargo debe tener confidencialidad? Luis María, para luego que nos digan, para que luego nos digan que las acusaciones populares, es que si no fuera por las acusaciones populares, los periodistas de tribunales de investigación y algunos hombres buenos en la Guardia Civil, ¿pero qué quedaría de España, Carlos? Luis María, tú que has sido guardia civil antes que fraile, ¿sabes quién estaba en los listados de esos viajes organizados por la misma OMT que se llevaba de negocios a Begoña Gómez? Una tal María Gámez, ¿te suena, verdad? Claro, me suena muy bien. Me suena muy bien. Exdirectora de la Guardia Civil. ¿Pero qué pintaba toda esa gente allí? Pues porque es el 78. Y al final yo creo que entre ellos mismos se tienen tan cogidos los unos a los otros que lo que ha hecho Ábalos ha sido lanzar la pildorita y decir, ojo, que se ha llevado la petaca a la Guardia Civil, tenemos un pacto, presidente o quien sea, hacer el favor de respetarlo, le estará diciendo, porque tú sabes, presidente, como bien sé yo, que yo te he contado cosas y tú me has contado cosas a mí, pero que además hay otros involucrados, como ahora está saliendo a la luz con esa noticia respecto del presidente de la Audiencia Nacional. Se te queda el cuerpo, helado es poco, Carlos, de lo que puede llegar a salir en toda esta trama, que al final se puede ir desvelando y yo creo que vamos a acabar sabiendo todo lo que ha pasado aquí. Luis María, un abrazo enorme. Un saludo a todos. Y cuídate en medio de esos intentos de anularos. Yo, de verdad, lo de la dimensión de la trama, o sea, yo pensaba que sabíamos que la trama era gigantesca y nos estamos dando cuenta de que era muy superior a lo gigantesco que ya sabíamos que era. O sea, esto es de una magnitud brutal y podríamos seguir con ramificaciones, lo del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel, que comentabas tú, o sea, que tengan una capacidad de influencia para que una parte de la financiación, al menos de 100.000 euros, según la Comisión de Investigación del Senado, de las primarias de Pedro Sánchez, a través de una fundación, Bancal de Rosa, quede sin sanción, sin análisis, sin investigación a través del Tribunal de Cuentas, porque habían elevado a Enriqueta Chicano y se llevaban muy bien, y luego encima quien tenía que supervisar su trabajo era una comisión mixta, Congreso-Senado, que la presidía Anda Santos Cerdán. Y dices, pero esto, pero ¿hasta dónde llega el ovillo? O sea, lo que empiezo a considerar es que es heroico, no voy a decir nosotros porque parece, como decía mi abuela, pero por la expresión, pero alabanza propia, mierda segura, decía, y tenía mucha razón. Pero no solamente el papel de instancias privadas como la prensa, sino ya de algunos jueces de la UCO y demás. O sea, es absolutamente heroico salirte de esta maraña de mierda, perdón por la expresión. Es que nos centramos bien centrado siempre en el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido y se nos olvida, a nosotros no, por supuesto, yo creo que somos de los pocos medios que hablamos del Tribunal de Cuentas de Enriqueta Chicano, que es la pumpida de esta historia. Es decir, la implicación del Tribunal de Cuentas en sacar adelante todos los objetivos políticos de Pedro Sánchez es igual que el del Tribunal Constitucional de Conde Pumpido. Gracias al Tribunal de Cuentas tienes a todos los ministros poniendo en valor siempre que el Tribunal de Cuentas ha avalado que era correcta la financiación, que no ha detectado irregularidades. ¿Y qué tres temas ha tenido en mano el Tribunal de Cuentas que eran capitales para el futuro político de Pedro Sánchez? Pues la financiación de las primarias del propio Pedro Sánchez, el 1O,
nada más y nada menos, y los contratos COVID. Y todo, al final, acaba en los tribunales. Oye, y ahí está la complicidad con Enriqueta Chicano. Pero y te digo una cosa, que una de las cuestiones, Raúl, que está certificando en estos momentos el Tribunal Supremo es que todas las obras que pasaban por manos de Santos Cerdán, todas acababan en manos de Acciona con otras, todas, o sea, 100%, o sea, pedazo de bingo. Y todas eran concedidas no por la nota de la mejor oferta económica, sino por la valoración subjetiva. Que, por cierto, la hacía otra persona, Camino Arce Blanco, que resulta que se la pide Koldo García Izaguirre a Santos Cerdán y le dice, oye, en el nombramiento de Óscar Puente, a esta me la mantienes. Y ahí está, con un cargo en empresa pública. Hoy, en una empresa pública dirán ustedes, será cualquiera, la mayor concesionaria de autopistas. Y dices, pero por amor de Dios, ¿el Tribunal de Cuentas no ve nada? ¿Las gafas de madera las tiene dimensión blindada? ¿Pero de qué va esta historia? Ahora ya sabemos por qué tenían tanto interés en el Tribunal de Cuentas, que resultaba un poco sorprendente, porque tradicionalmente no ha habido grandes... Lo pactó un tal Pablo Casado. Pablo Casado el mismo que pactó el Tribunal Teodoro Constitucional. García Gea, justo en el mismo PAC. Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional. Pero el Tribunal de Cuentas nunca fue una institución por la que se hayan peleado especialmente por su control los políticos, y a mí me llama mucho, sobre todo el interés en cargarse a Margarita Mariscal de Gante, que era la que ejercía el cargo, y claro, ahora sabemos por qué la temían tanto, pero es que tú dices hay que tirar del ovillo y a ver a dónde llegamos. Pues primero tenemos que llegar a dónde están el dinero, porque lo que sabemos es una parte muy pequeña de todo lo que se ha aprobado. Y evidentemente, por enlazar con lo que hablábamos antes de la financiación del partido, es que todo hace indicar que una parte ha ido para ahí. Con este gobierno siempre, aparte de si los indicios son demoledores, ya para completarlo, siempre están Pilar Alegría con sus argumentos para que dice, no, si no hay financiación ilegal, porque lo que presentamos al Tribunal de Cuentas nos han dicho que está muy bien. Claro, pero es que la financiación ilegal consiste en tener una caja B que es dinero negro, Pilar. Es que evidentemente no lo vas a presentar al Tribunal de Cuentas. Ahora que está el PP en plena remodelación, solo por recordar algunas cosas. Cuando tú tienes determinada actitud y pactas la entrega del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas, pasan estas cosas. Sí. O sea, lo digo para que no se nos olvide que hay una brújula, que el norte es el norte y el sur es el sur. Y va a resultar que cuando vas dirección al sur no llegas al norte. ¿Por qué la presión era mayor para el Tribunal de Cuentas en aquel momento y el Tribunal Constitucional que para el Consejo General del Poder Judicial, cuando realmente era más, desde el punto de vista constitucional, sabían lo que era más estaban ingresando. apremiante o igual? Y es un órgano, en principio, más importante el CGPJ. Y, sin embargo, si recordáis, iban centrados a por el Constitucional y el Tribunal de Cuentas. Sí, pero él tenía que vigilar, un tal Pedro Sánchez tenía que vigilar la financiación de sus primarias. Muy rápido, que quiero pasar al otro tema, que no quiero que se nos olvide. A ver, esto tiene una ramificación pasta, se la venimos contando desde hace mucho tiempo. Les acabamos de bombardear con infinidad de datos de esos que Bolaños no ve ninguno. En ocasiones no veo datos. Bien, ahora vamos a pasar a explicarles las relaciones con Bildu, ¿vale? Porque Anchón Alonso las tiene con Bildu. Y Santos Cerdán las tenía con Anchón Alonso, y Santos Cerdán las tenía con Bildu, y Santos Cerdán las tiene con Junts, porque aparte de destrozar nuestros bolsillos, que destrozan nuestra vida democrática, destrozan todo. Solo por rematar, Carlos, la función del Tribunal de Cuentas ha sido diluir sobre el un informe que había de acción exterior que cifraba en 417 millones de euros lo que había supuesto de malversación en la acción exterior. ¿Y con eso qué pasó? Eso llegó Enriqueta Chicano y se diluyó. Ese informe que estaba ahí presentado se diluyó y jamás salió a flote. Se redujo a la minimísima expresión, o sea, a 8 millones o algo así. Para que te hagas una idea de lo que pasó con la acción exterior. De 400 y pico a 8. De 417 millones se contabilizó al final a 8 y 4, algo así. Y luego, en segundo lugar, no se fiscalizó la financiación de las primarias de Pedro Sánchez. Y en tercer lugar, se avalaron todos los contratos de compraventa material de sanitaria durante el COVID, que ahora se están investigando en la Audiencia Nacional. Muy bien, muy útil el Tribunal de Cuentas, ¿eh? Sí, sí. Hala, pues vámonos a la otra parte, a la de las relaciones, a ver si la compra de votos, ¿vale? Me refiero a de votos en el Congreso para sentar a Pedro Sánchez era compra literal.